Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 36 de nuestro curso de precálculo. Estábamos comenzando el estudio de la primera función algebraica que vamos a estudiar en este tema de funciones algebraicas, que es la función lineal. E indicamos que las funciones lineales eran funciones que estaban representadas por la fórmula f de x igual a mx más b, donde la m y la b son números reales constantes, fijos, pero en particular la m no podía ser cero. Bueno, pues lo primero que observamos fue que esa función corresponde a la ecuación y igual a mx más b, que en geometría estudiamos que era una línea y que por lo tanto la gráfica de cualquier función lineal sería una línea, y que por eso es que la función lineal se llama función lineal, porque su gráfica es una línea. Además vimos, como un comentario también que hicimos, que la función lineal era una función polinómica de primer grado, porque la fórmula mx más b es un polinomio de grado 1, porque la x, que es la variable, está elevada a un máximo de la potencia 1. Vamos a ver este tercer comentario que dice: recuerde que en esa fórmula f de x igual a mx más b, la m era la pendiente o declive de la línea que generaba como gráfica esa ecuación, ¿verdad? Y que se definía como la diferencia de las ordenadas dividido entre la diferencia de las abscisas, donde esas ordenadas y esas abscisas son las de dos puntos cualesquiera que estén en la línea que corresponde a esa ecuación como gráfica. Y entonces también dijimos que la b, este otro coeficiente que aparece en la fórmula de la función lineal, corresponde a la ordenada del intercepto en y de la línea que genera esa ecuación como gráfica. O sea que el punto 0b es el intercepto en y, el punto en el eje de y donde esa línea cruza al eje de y. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces un significado, el significado de la pendiente o declive. Recuerden que lo estudiamos en el curso de geometría, pero vamos a volverlo a repasar aquí, ¿verdad? Vamos para una línea que contiene estos dos puntos, p sub 1 igual a x1, y1, y p sub 2 igual a x2, y2, donde la x1, esta abscisa del punto p1, es menor que la abscisa x2 del punto P2, ¿ok? Y y1, la ordenada de este punto P1, es menor que y2, la ordenada de este punto P2. O sea que la gráfica de la línea que pudiera contener esos dos puntos más o menos pudiera ser esa, ¿verdad? Porque fíjense que la x1 es más pequeña que la x2 al estar más a la izquierda, y la y1 es menor que la y2 al estar más abajo que la y2. Y claro, recuerden que la x1 es la abscisa de este punto P1, la y1 es la ordenada de ese punto P1, la x2 es la abscisa de ese punto P2 y la y2 es la ordenada de ese punto P2. Pues mire, la pendiente sería la diferencia de esas ordenadas y2 menos y1 entre x2 menos x1. O sea, lo que aumenta el valor de y, ¿verdad? Lo que ha aumentado el valor de la y es esa diferencia sobre lo que ha aumentado el valor de la x entre esos dos puntos de esa línea, ¿verdad? Y entonces fíjense que ese valor va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque la resta de y2 menos y1 al ser y2 más grande que y1 menos y1 va a ser positivo. Igualmente la resta de x2 menos x1 al ser x2 más grande que x1 va a ser positivo. Y positivo dividido entre positivo da positivo. Notamos entonces también que esa línea, si la imaginamos que corresponde a una función, sería una función creciente, ¿verdad? Porque se mueve hacia arriba según yo me muevo hacia la derecha, sube según yo me muevo hacia la derecha. Muy bien, para una línea que contiene estos puntos también, igual que allí, p sub 1 con coordenadas x1, y1 y p sub 2 con coordenadas x2, y2, pero donde la x1 es menor que la x2, igual que aquí, pero la y2, en vez de ser menor que la y1, la y1, perdón, en vez de ser menor que la y2, va a ser mayor que la y2, la y1 ahora, ¿ves? Así que la gráfica de esa línea sería más o menos así, ¿sí? Una línea así, ¿sí? Donde fíjense que x1 es menor que x2, que está acá, y y1 es mayor que y2, porque fíjense que ahora y1 está más arriba que y2. Antes estaba y1 más abajo de y2, pero ahora y1 está más arriba de y2. Así que esta y1 es mayor que la y2. Y entonces, claro, la pendiente sería y2 menos y1 entre x2 menos x1, igual que aquí. O sea, lo que disminuye, porque fíjense que aquí está y2 menos y1, ¿verdad? Como y1 es mayor, eso va a dar menor, negativo. Así que, en cierta forma, es una medida de lo que disminuye el valor de la y. Aquí era lo que aumentaba el valor de la y, aquí es lo que disminuye el valor de la y. Según el valor de la x aumenta, porque fíjense que también x2 menos x1 es positivo, ¿verdad? Al ser la x2 mayor que el x1, ¿verdad?
Así que fíjense que aquí esa pendiente nos dio menor que 0, negativa. Porque estamos dividiendo algo negativo entre algo positivo, ¿verdad? Muy bien. Y fíjense que entonces esta gráfica corresponde a esa línea, esa línea corresponde a la gráfica de una función lineal, sería decreciente, ¿verdad? Porque según yo me voy hacia la derecha, la gráfica va bajando. Aquí era creciente, porque según yo me voy hacia la derecha, la gráfica va subiendo. Así que no sospechamos lo siguiente, que cuando la pendiente de una función lineal es positiva, la función lineal es creciente, y cuando la pendiente de una función lineal es negativa, la función es decreciente. ¿Es eso así? Sí, y lo damos con este teorema. Dice, sea f de x igual a mx más b, una función lineal. Entonces, f es creciente si la n es mayor que 0, f es decreciente si la n es menor que 0. Si la pendiente de una función lineal es positiva, la función lineal es creciente. Si la pendiente de una función lineal es negativa, la función lineal es decreciente. Vamos a buscar entonces esta línea, ¿verdad? Porque esto marcaba, ¿verdad? Donde empezamos discutiendo esta lección. Y entonces aquí seguimos con este teorema, donde ahora pues vamos a ver su prueba, ¿verdad? Yo voy a dar la demostración del hecho de que si la n, si la pendiente o declive de una función lineal es positiva, entonces la función lineal va a ser creciente. El hecho de que si la n es negativa, entonces la función lineal va a ser decreciente, lo dejamos como un ejercicio, pero se hace en forma muy parecida, ¿ok? Bien, vamos a ver la prueba. Y dice lo siguiente, ¿bueno? ¿Qué yo tengo que hacer para demostrar que una función es creciente? Porque si yo tomo dos valores en su dominio, ¿verdad? Que claro, tiene que ser números reales, para yo poder comparar esos valores en el dominio, x1 y x2 con la x1 menor que el x2, entonces el valor de la función en x1 tiene que ser menor que el valor de la función en x2. Tome x1 y y1 y x2, ¿verdad? En el dominio de la función lineal f, ¿verdad? Es una función lineal f de x igual a mx más b con x1 menor que x2, ¿okay? Entonces, como m es mayor que 0, ¿verdad? Porque estoy probando la parte de que la función va a ser creciente si la n es mayor que 0 por la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, si yo tomo esta desigualdad x sub 1 menor que x sub 2 y multiplico en ambos lados por la m, como la m es positiva, pues el lado izquierdo sigue siendo menor que el lado derecho, ¿verdad? No cambia el sentido de la desigualdad. Y por la ley de suma de las desigualdades, si a este lado de esta desigualdad nx1 yo le sumo la cantidad b, me dará menor que si a este lado de esa desigualdad nx2 también le sumo la misma b, ¿verdad que sí? Pero lo anterior indica que, bueno, ¿qué es mx1 más b? Pues fíjense que sería como ir a esta fórmula de nuestra función lineal y donde quiera que aparezca x puse x1, ¿verdad? O sea que sería, este lado de acá es f de x1. F de x1. Dice que es menor que, ¿y qué es mx2 más b? Pues es como ir a esta fórmula de la función lineal que tenemos y donde quiera que aparezca x ponemos x2, ¿verdad? Porque es m x2 más b. Así que esto que está en el lado derecho es f de x2. Pues ¿qué hemos encontrado? Que como si x1 es menor que x2, entonces el valor de la función x1 también es menor que el valor de la función x2. Eso quiere decir que la función es creciente. Recuerden que esa es la definición para que una función sea creciente. Si dos valores del dominio comparan, primero menor que el segundo, y el valor de la función en el primero es también menor que el valor de la función en el segundo, la función es creciente, ¿ok? Por lo tanto, la función lineal f de x es creciente. Muy bien.
Pues la parte que dice que si la pendiente es menor que 0, entonces la función va a ser decreciente, se deja como ejercicio. Pero fíjense que esa se forma muy parecida. Usted empieza con x1 menor que x2, entonces al multiplicar por m, que va a ser ahora negativa, m de x1 va a ser mayor que m por x2, ¿verdad? M por x1 va a ser mayor que m por x2. Y entonces, pues, ya de ahí pasamos a que lo que me queda aquí va a ser mayor que lo que me queda acá. O sea, que f de x1 va a ser mayor que lo que me queda acá, f de x2. Y por lo tanto, si x1 es menor que x2, pero f de x1 es mayor que f de x2, entonces la función es decreciente. Y así es como se prueba la segunda parte, que ya se lo dije cómo se hacía, y que se lo dejan como ejercicio. Usted lo hace, sencillamente lo escribe y ya lo tiene. ¿Okay? Muy bien. Por ejemplo, miren. La función f de x igual a f de x igual a 2x menos 1, ¿cómo será? ¿Creciente o decreciente? Bueno, fíjense que aquí la m, que es lo que acompaña a la x, el coeficiente numérico de la x es 2, y 2 es un número real positivo. Así que si la m es positiva, esa función va a ser creciente. ¿Okay? Es creciente ya que m es 2 y eso es mayor que 0. Fíjense en este otro, la función lineal. Igual que aquí, fíjense que es una función lineal, porque fíjense que hay una función representada por un polinomio de grado 1. ¿Okay? G de x igual a, y dice, menos 4 menos 2 tercios x. ¿Cómo será esa función lineal? ¿Creciente o decreciente? Pues ahora tenemos que fijarnos en la m. Y la m, recuerden que es el coeficiente de la x, que en este caso fíjense que aparece como segundo término. Y la m aquí es negativo 2 tercios. O sea que para yo determinar que la función lineal es creciente o decreciente, no me fijo en el valor, en el signo del término constante, sino en el signo de la pendiente, el signo del coeficiente que acompaña a la x, ¿verdad? Pues esta, como su coeficiente de la x es negativo, va a ser decreciente. Es una función, claro, lineal decreciente, puesto que la pendiente m es negativo 2 tercios, menos que 0. Recuerdo y les repito que no da la casualidad que aquí también, ¿verdad?, el coeficiente del término constante es negativo, o sea, la constante es negativa, pero eso no es lo que decide que la función sea decreciente, sino que lo que decide que la función era decreciente es el coeficiente de la x, que es negativo. Si esto hubiese sido positivo, también hubiese sido decreciente, porque el coeficiente de la x volvía a ser menos 2 tercios, que es un número negativo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces lo que conocemos como la geometría analítica. De la línea recta. Y usted dirá, bueno, eso ya lo estudiamos en el curso de geometría, ¿verdad? Cuando estudiamos el tema de los elementos de la geometría analítica, vimos la geometría analítica, unas propiedades analíticas de la línea. Pero ahora yo voy a estudiar otras cosas relacionadas a la geometría analítica de la línea recta. Y es lo siguiente, miren, dice así. Vamos a considerar este teorema. Sean L1 y L2 dos líneas diferentes en un sistema de coordenadas. Con pendientes respectivas x1 y m1, perdón, m sub 1 y m sub
¿Sí? Entonces, son de hecho 3 teoremas. El primero dice así. L1 y L2 se intersecan o sea, se cruzan, ¿verdad? En algún punto, ¿verdad? Se tocan en un punto. Si, solamente si, la pendiente de la primera es diferente de la pendiente de la segunda. Segundo teorema. L1 va a ser paralela a L2 si y solo si la pendiente de la primera es igual a la pendiente de la segunda. Y el tercer teorema dice que la línea L1 va a ser perpendicular a la línea L2 si solamente si la pendiente de la primera, así lo tenemos así, es el negativo del recíproco de la pendiente de la segunda. ¿Okay? Bueno, yo voy a hacer la demostración de la primera y de la tercera parte. La de la segunda se hace en forma parecida a como se hace la de la primera, ¿okay? Pero se deja como ejercicio. ¿Okay? Bien, vamos a ver. Demostración de la primera parte. Fíjense que ambos, los 3 teoremas, son bicondicionales, ¿verdad? Sí, solamente sí, solamente sí, sí, solamente sí. Aquí hay que demostrarlo en las 2 direcciones, hacer la doble prueba, ¿verdad? Vamos a hacer la demostración en esta dirección y lo vamos a hacer por contradicción. Así que si vamos a hacer por contradicción, suponemos que L1 y L2 se intersecan. Pero que, vamos a ver lo contrario, pero que añadimos lo contrario de lo que yo quiero probar a los datos que tenemos, ¿verdad? Pero que la pendiente de la primera es igual a la pendiente de la segunda y la vamos a llamar M, ¿ok? M, ¿ok? Porque si son iguales, bueno, es un mismo número que vamos a llamar M. Suponga que las formas declive, intercepto, declive, intercepto de estas líneas son la siguiente. La de L1, pues, Y será igual a MX más B sub 1, y la de L2 es MX, la de L1, perdón, es Y igual a MX más B1, y la de Y2 es, la de L2 es MX más B2. Fíjense que la única diferencia es la B1, ¿verdad? Porque la pendiente ya hemos dicho que es igual, ¿okay? Respectivamente, ¿okay? Bueno, no tenemos que decir respectivamente, pues identificamos aquí L1 y L2. Muy bien. Entonces, como estoy suponiendo que esas líneas se intersecan, ¿okay? Pues entonces eso quiere decir que tienen un punto en común. Supongan que el punto X0 y Y0 es el punto en que se intersecan esas 2 líneas, ¿ok? Porque estamos suponiendo que las 2 líneas se intersecan, como dice el teorema, ¿verdad? Se intersecan, pero que las pendientes en vez de ser distintas son iguales, ¿verdad? Es la diferencia, ¿verdad? Suponga que este punto que tiene coordenadas X0 y Y0 es el punto de intersección de ambas líneas. Pues entonces las coordenadas de dicho punto satisfacen a las ecuaciones
de dichas líneas. Esto es y sub 0, porque estoy sustituyendo las coordenadas del punto de intersección de ambas líneas, será igual a m x sub 0 más b sub 1. Sustituir donde quiera que aparezca y, pusimos y sub 0, y donde quiera que aparezca x, pusimos x sub 0, ¿verdad? Cuando yo sustituyo esas coordenadas en este sitio, me va a dar una ecuación, me da un valor. Y sub 0 será a m x sub 0 más b sub 2, para sustituirlo en la otra ecuación, ¿verdad? Y sub 0 igual a x sub 0 más b sub 1, mx sub 0 más b sub 2, ¿verdad? Y entonces, que se puede escribir por la ley simétrica del siguiente modo: mx sub 0 más b sub 2 es igual a y sub 0, ¿ok? No, déjalo así. Déjalo así. Lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a resolver eso para b. Para b sub 1 y para b sub 2. Que si las resolvemos, ambas ecuaciones, para b sub 1 y b sub 2 obtenemos. Bueno, ¿qué obtenemos en la primera? Bueno, pero en la primera tendría que dar el b sub 1 solo, digamos en el lado derecho, ¿verdad? Pues será y sub 0 menos, al pasar ese término allá, m x sub 0, ¿verdad? B sub 1, ¿verdad que sí? Y al resolver la segunda ecuación, para b sub 2 dejamos el b sub 2 acá, será igual a y sub 0 menos, si pasamos ese término allá, m x sub 0, que se puede escribir esta segunda solución del siguiente modo: y dice, y eso claro, lo que les voy a decir, debido a la ley simétrica otra vez, ¿ok? Eso sí, debido a la ley simétrica ahora. Vamos a añadir la razón, ¿verdad? Porque podemos escribir la segunda solución de este modo: debido a la ley simétrica. Sería b sub 2 es igual a m x sub y sub 0, perdón, y sub 0 menos m x sub 0. Bueno, entonces, ve la aplicación de la ley simétrica. Yo puedo decir que esto es igual a esto, que es decir que el b sub 2 es igual a esto, ¿verdad que sí? Entonces, debido a la ley transitiva de las, vamos a decir primero, vamos a marcar esto con un 1, esto que está aquí con un 1, esto que está aquí con un 2, y ahora decimos, debido a 2, 1 y la ley transitiva de la igualdad, y lo que tenemos, dice 2. ¿Qué dice 2? Que b sub 2 es igual a y sub 0 menos mx 0. ¿Qué dice 1? Que y sub 0 menos mx 0, esto que está aquí, es igual a b sub 1. Pues si esto es igual a esto, y esto que está aquí, míralo aquí, es igual a b sub 1, por eso pienso por la transitiva que el b sub 2 tiene que ser igual a b sub 1. b sub 2 será igual a b sub 1, que vamos a llamar b. Ese valor es común, que es lo mismo que de b1, b2, vamos a llamar b. Luego, la ecuación de L1 y L2 se convierten
en lo siguiente. Y será igual a, ¿bien? Y será igual a mx, ¿verdad? Fíjense que la m es la misma para los dos, más b sub 1 y b sub 2, pero b sub 1 y b sub 2 es 3, así es que en vez de b sub 1 y b sub 2 puede poner b de una vez. O sea, que se convierten en una misma ecuación, una sola ecuación. Esto significa que L1 y L2 son la misma línea. Y ahí tenemos una contradicción, porque ¿qué es lo primero que tenemos? Que L1 y L2, ya llevo el teorema, eran dos líneas diferentes. Fíjense que tenemos la contradicción. Así que por lo tanto, esto que nos llevó a la contradicción, de suponer que M1 y M2 eran iguales, no puede ser cierto. ¿Qué es lo que es cierto? Que M1 es diferente de M2. Y eso es lo que yo quería probar. ¿Okay? Ahí está la demostración de ese teorema en esta dirección, por contradicción. Vamos a demostrar ahora en la otra dirección, ¿verdad? En otra dirección. Y eso lo por el contrapositivo. Yo tengo que demostrar en esta dirección que si M1 es diferente de M2, entonces las líneas se intersecan. ¿Qué sería el contrapositivo? Que si las líneas no se intersecan, entonces M1 tiene que ser igual a M2, ¿verdad que sí? Así que vamos a empezar suponiendo que las líneas L1 y L2 no se intersecan. Vamos a dejar pendiente, ¿verdad? Esto que está aquí arriba no lo vamos a borrar. Pero vamos a pasar una línea de aquí debajo para que sepan que cuando estés copiando, esto ya es el primer teorema que estamos probando y que lo dejamos ahí para hacer referencia a él, ¿verdad? Suponga que L1 y L2 no se intersecan. No se intersecan. Bien. Suponga también que las ecuaciones de L1 y L2 son lo siguiente. La de L1 pues va a ser y igual a m sub 1x más b sub 1, ¿verdad? Y la de L2 será y igual a m sub 2x más b sub 2, ¿verdad? Porque estoy suponiendo que son dos líneas diferentes, pues pueden ser que tengan diferentes pendientes, diferentes interceptos en la Y. Son dos líneas diferentes que estoy suponiendo que no se intersecan. Bueno, ajá. Vea que si, vamos a llamar esta 1 y 2, que si restamos la ecuación 1 menos la ecuación 2, obtenemos que, vamos a ver, vamos a decir esto, 1 menos 2, o sea, esta la voy a restar de aquí, así que este le pongo negativo, así que y menos y da 0, ¿verdad? Este se convierte en negativo, ¿verdad? Porque estoy restando la 2, así que le cambiamos los signos a esto, y sería mx sub 1, m sub 1, perdón, x menos m sub 2x, y entonces a restar este menos este, más b sub 1 menos b sub 2. ¿Ok? Al resolver para x, ¿verdad? Entonces para x obtenemos lo siguiente. Vamos a resolver lo siguiente. Esto para x, ¿ok? Fíjense que estos dos términos tienen la x, ¿ok? Así que voy a sacar la x de factor común de esos dos términos. Tendremos, y estos dos términos que no tienen la x los voy a pasar al lado izquierdo. Sería b sub 2, que pasa positivo allá, menos b sub 1, que pasa negativo allá, será igual a x por m sub 1 menos m sub 2. O sea que